Bueno, la idea de hoy es que se presenten 3 experiencias. Cada experiencia va a tener una presentación de 12 minutos. Las preguntas las haremos al final y los comentarios. A través del chat pueden hacer las preguntas a través del botón que aparece como QA, que es de preguntas, o del chat. También pueden levantar la mano. La siguiente. Bueno, entonces empezamos. Ariel, bienvenido, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Hola Simón, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tenerte hoy con nosotros. Bueno, empezamos con tu presentación. Muchas gracias. Bien. ¿Me ven? No. ¿Ven mi pantalla? Sí, ahí se ve. Bueno, muchas gracias Simón, la verdad que un placer estar acá con amigos y gente muy valiosa. Manuel, Claudio, la gente de Guru, a todos los conozco, los respeto y la verdad que es un placer estar junto a ustedes. Bueno, les quiero contar una experiencia que tuvimos junto con mi amigo y socio, el doctor Andrés Torn, en el cual, digamos, tuvimos el placer de ayudar a un grupo de empresas del Sanatorio Bernal como asesores externos, que fue un aprendizaje, una experiencia muy linda, la verdad que la disfrutamos mucho, y que consistió en mejora operativa. El Sanatorio Bernal, para quienes no lo conocen, es un sanatorio de zona sur de 120 camas de Gran Buenos Aires. 15 de ellas son de terapia, es un hospital polivalente y tiene 7 quirófanos. Nos concentramos en la mejora operativa, enfocados en gestión de camas, altas, emergencias, gestión de quirófanos y los servicios ambulatorios, y básicamente armamos equipos de trabajo con los 3 niveles de gestión de la organización. Tanto a nivel estratégico, como las direcciones ejecutivas, y los mandos medios y jefes de servicio, que es la dirección operativa. El tiempo de intervención fue aproximadamente 13 meses. Bien. Las etapas de la intervención, nosotros le dedicamos los 2 primeros meses a definir junto con la alta dirección y entrevistando a los jefes de servicios los objetivos principales y los tamizamos por un análisis de impacto y factibilidad. Luego de eso generamos un programa de trabajo. En el mes siguiente armamos los equipos, que los equipos, lo más importante es que concurrieron a cada uno de los equipos los 3 niveles, el estratégico, el ejecutivo y el operativo. Esto fue muy importante para alinear los incentivos. Y por último, ejecutamos, digamos, en encuentros 2 veces por semana, aproximadamente 8 horas semanales, con los equipos donde vertimos conocimientos de Lean, asignamos las tareas y los responsables para lograr los objetivos. Básicamente lo que hicimos fue impulsar un cambio de visión, hacer foco en mejorar los procesos, incorporar la perspectiva de valor agregado para el paciente y generar confianza en los equipos de trabajo, entre las personas de los equipos y de los equipos con nosotros, que somos agentes externos a la organización. Como todo cambio cultural, lo que busca es que sea duradero y de alto impacto. Y uno no implanta un centro de operaciones o un centro de flujo de pacientes de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo y básicamente hay que transcurrir por estas etapas. Hay que generar una visión compartida, es decir, identificar las oportunidades, unificar criterios, hablar y dar a conocer sobre las herramientas de los procesos y los conceptos de Lean. Después generar un ámbito donde se pueda discutir y se pueda generar acuerdos en todos los niveles, el estratégico, el ejecutivo y el operativo, y en la manera de lo posible dejar escritas políticas y procedimientos.
Luego de esto se definen los recursos y las métricas que vamos a necesitar para medir el impacto, y por último se da la creación del centro de operaciones. Hemos naturalizado este tipo de situaciones, que las habrán escuchado y las escucharán en sus organizaciones de manera frecuente, donde, por ejemplo, que estas situaciones afectan el flujo de los pacientes. Por ejemplo, el especialista viene a dar las altas por la tarde, luego que termina el consultorio. Los egresos de terapia se realizan o se concretan cuando llega el familiar para acompañar al paciente al piso. Las tomografías de pacientes internados se realizan a última hora para no retrasar a los programados. La habitación está vacía, pero aún no está limpia. Hay camas disponibles, pero están reservadas para las cirugías de mañana. Esto, digamos, estos ejemplos, y hay miles de otros que les ocurrirán, suceden todo el tiempo y en realidad lo que están haciendo es afectar el flujo de los pacientes. Entonces, ¿qué es un centro de operaciones? Básicamente es un servicio, no es una tarea complementaria o anexa a tareas. Así como tenemos un servicio de terapia intensiva o un servicio de cocina, hay un servicio que se encarga del flujo de los pacientes. ¿Quiénes lo integran? Lo integran las personas con capacidad de liderar equipos, equipos administrativos, equipos de enfermería, médicos, camilleros, hotelería, limpieza. ¿Y de qué se ocupa? Del flujo de los pacientes. ¿Qué es el flujo de los pacientes? Esta imagen es de un artículo, un white paper del IHI, donde básicamente se ven los flujos hacia el hospital, que son las líneas verdes, los flujos y traslados adentro del hospital, entre las unidades internas al hospital, que son las líneas azules, y los egresos del hospital, que son las líneas verdes. El ancho de las líneas tiene que ver con la cantidad de transacciones que se producen en ese lugar. Como vemos, es un sistema altamente interdependiente donde cada unidad afecta al flujo, integralmente. Si nosotros simplificamos ese dibujo, lo que vemos es esto. Es que el hospital es una caja que recibe ingresos, los ingresos pueden ser no programados o programados. Hay transferencias entre sectores, que son las flechas azules, y hay egresos. Entonces, ¿qué hace el centro de operaciones? Bueno, básicamente es esto lo que hace. Visualiza este flujo de equipos de trabajo y de información para optimizar el flujo. ¿Y de qué manera lo hace? Primero, se hace foco en la planificación de altas tempranas desde el momento del ingreso. Coordina y gestiona todos los pedidos de traslados y que los vehiculiza a camilleros. Coordina los equipos de limpieza, de hotelería y mantenimiento. Y gestiona las camas. Y también se encarga de las estrategias para modelar la demanda y la toma de decisiones en tiempo real. Por ejemplo, las estrategias de bloque quirúrgico que afectan el flujo de pacientes, o el triage en la sala de emergencia por ESI, que termina, digamos, de clasificar los pacientes en función de su gravedad. ¿Cómo lo hace? Visualiza la oferta y la demanda por medio de tableros de tarjeta, que son los tableros conocidos como Kanban. Hace foco en la programación de altas, altas tempranas y altas dificultosas. Esa es una estrategia pool. ¿Sí? Primero vaciamos el hospital. Recibe pedidos de derivaciones externas, es decir, gestiona las camas. Recibe y gestiona traslados internos, los organiza, los prioriza y registra su duración. Coordina los equipos de limpieza, hotelería y mantenimiento, realiza reuniones operativas diarias, que llamamos huddles, donde básicamente se analiza la oferta de camas y las demandas de cama, y maneja indicadores de proceso en tiempo real, como la tasa de arribo, demoras, niveles de servicio, ciclos de tiempo y takt time. Básicamente lo que buscamos es ordenar todas las solicitudes, vehiculizarlas hacia el centro de operaciones, y que sea el centro de operaciones el que distribuye el trabajo hacia los servicios. Este es el tablero Kanban que están usando en el Sanatorio Bernal. Esto está en la admisión. Lo que ven en este tablero, en la parte de abajo, es toda la demanda de camas, todo lo programado, y la emergencia, lo no programado. Todas las transferencias están en la parte media de este tablero,
y toda la oferta de camas está en la parte superior, que empieza con las altas. Acá a la derecha se ven indicadores relevantes del proceso, como por ejemplo la cantidad de altas, y acá abajo, chiquitos, se ven algunos acuerdos y políticas que se fueron generando. ¿Qué impacto tuvo la gestión de un centro de operaciones? Nosotros empezamos a hablar, a trabajar en marzo-abril. Primero se generaron los acuerdos, en mayo se establecieron los equipos, y en junio, julio y agosto empezamos a hacer todo el trabajo para la implementación. En septiembre largamos con la coordinación del flujo del paciente, y lo que empezamos a ver es que hubo mayor cantidad de egresos, que se mantuvo a pesar de la estacionalidad en el primer trimestre del 22. La estadía promedio bajó casi un punto, al mismo tiempo que aumentaron los egresos. Por ende, aumentó el giro cama, que también se mantuvo arriba en el primer trimestre del año siguiente, y mejoró mucho el porcentaje de altas dadas antes del mediodía, que estaba alrededor del 9%, y pasó a tener picos de 19 o 21%. También, como gestionamos los bloques quirúrgicos y empezamos a abrir cada vez más bloques, aumentó la cantidad de cirugías, y esto lo que posibilitó es ir llenando el sanatorio. ¿Hacia dónde vamos ahora? Estamos construyendo las interfaces que conectan los datos transaccionales y los hacen visibles desde el centro de operaciones. Analizar datos para identificar cuellos de botella y conocer anticipadamente la variabilidad. Reducir la variabilidad inducida por el agendamiento quirúrgico. Construir tableros de indicadores en tiempo real de capacidad y demanda, e incorporar el concepto de staffing flexible para poder responder a los cambios de la demanda. Bueno, muchas gracias, espero haber estado en tiempo. Ariel, muy buena la presentación, y bueno, después al final te haremos algunas preguntas para profundizar en algunos conceptos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Simón. Ahora vamos a pasar a la segunda experiencia, a cargo del licenciado Manuel Rocha, licenciado Claudio Beltrame, director objetivo de diagnóstico y tratamiento, implementación del estándar internacional de SNOMED. Si están presentes. Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Un gusto muy grande. ¿Qué tal? Igualmente, encantado, mucho gusto. No nos permite habilitar el video, pero... ¿No puede todavía? ¿No? ¿Intentaron recién? Sí. Ahí intentó. Bueno, no hay problema, podemos... Estamos bien de tiempo, así que no pasa nada. Bueno, ahí estamos compartiendo pantalla, no sé si nos ven. Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, mi nombre es Manuel Rocha, está conmigo Claudio Beltrame, a ver si ahí me deja. Seguimos sin poder. Bueno. La experiencia que les vamos a contar es la implementación de SNOMED, es un estándar para clasificación de diagnósticos médicos y de procedimientos. Perdón, ¿quiere probar de vuelta? Así. Sí. Estamos intentando, pero por el momento no nos deja. Bueno, deberían poder. Nos pide habilitación, pero no nos deja mostrar. Bueno, seguimos con la en presentación. todo caso, cuando terminen de presentar ustedes, pueden salir y volver a ingresar para en la parte de preguntas y respuestas, a ver si ahí sí pueden. Bien, no hay ningún problema. Bueno, les contamos un poco, para el que no conoce, el IADT es un sanatorio en la ciudad de Buenos Aires, donde se realiza internación, consultorios externos, diagnóstico por imágenes. Tenemos un área de desarrollo, nuestra gerencia está conformada por área de tecnología, área de desarrollo y por bioingenieros, algo que hace un tiempo no era muy habitual encontrar en el ambiente.
todos los aplicativos que se usan dentro del sanatorio, tampoco es algo muy habitual, son de desarrollo in-house, están hechos el 100% por gente del sanatorio, con lo cual estamos en un cambio constante y en una mejora continua. Hace un tiempo, hasta el año 2021 más o menos, sí, hasta el 21 más o menos, siempre se utilizó CIE10 como codificación diagnóstica dentro de los aplicativos del sanatorio, pero siempre estuvo un poco ahí el tema de cómo podíamos mejorar nuestra codificación de los aplicativos, sobre todo los más críticos, todo lo que tiene que ver con internación y atenciones por guardia. En ese año comenzamos un poco a indagar cómo era la codificación SNOMED, ya que era el estándar que promueve el Ministerio de Salud de Argentina. Estaba siendo adoptado por los principales centros médicos de referencia y por grandes financiadores como puede ser OSDE. Y es utilizado, digamos, está aceptado por gran cantidad de países a nivel mundial. Entonces nuestra idea era, bueno, a ver cómo podemos sumarnos a la utilización de SNOMED. Lo que nos iba a permitir, sobre todo, era poder compararnos con otras instituciones o poder dialogar con un estándar más común. ¿Cuáles eran las mejoras? Esto que les comentaba, poder hacer un intercambio, análisis, diagrama de recursos un poco más claros, precisión en los datos respecto a qué tipo de diagnósticos estábamos viendo, qué tipos de procedimientos se estaban realizando en el sanatorio, y como consecuencia de esto poder adherir a guías clínicas y estándares, es decir, atender con una guía clínica siempre de la misma forma a un diagnóstico que ingresa, por ejemplo, por guardia. Para todo esto empezamos, primero vimos algunos modelos que había en el mercado que usaban el SNOMED como clasificación, y la verdad que es un estándar bastante complejo, no es como otros estándares como puede ser CIE10, que es una búsqueda y simplemente se usa. SNOMED en un principio digamos, requiere un análisis principalmente de su estructura, está estructurado de una forma distinta. A raíz de esto mandamos a toda la parte de bioingeniería a hacer cursos de SNOMED para poder entender un poco más de qué se trataba lo que estábamos hablando. Y después nos pusimos en contacto con el Ministerio de Salud para ver en qué nos podían ayudar o cuál era la forma en que podíamos encarar este proyecto. Como les decía, gran parte del desafío era comprender cómo estaba armado SNOMED y cómo poder sacarle el jugo a todo lo que SNOMED nos entregaba. Eso transmitirlo dentro del sanatorio, dentro de los distintos servicios, para hacer una implementación local, y finalmente cómo podíamos llevar este proyecto a plasmarlo a algo realizable, dado que no había muchas experiencias de cómo instalar un servidor que soporte SNOMED y además adaptar todas nuestras aplicaciones para el uso de este nuevo estándar, sin que esto sea una transición traumática para los médicos o para todos los usuarios que usan nuestras aplicaciones. Sí, para eso logramos hacer la instalación del servidor SNOMED, que requirió un gran esfuerzo técnico para poder implementarlo de una forma sencilla y actualizable.
implica un servidor que tiene 5 millones de términos y las consultas tenían que ser rápidas para no tener que demorar al médico cuando está codificando, porque si no, la implementación interna iba a ser complicada de que el profesional pudiera adoptar esta metodología de codificar con SNOMED si se le hacía compleja. Para eso usamos en el servidor de SNOMED un lenguaje que se llama SL, que es el que se utiliza para hacer búsquedas en su base de datos. Esas búsquedas en la base de datos nos devuelven conceptos, que es lo que maneja SNOMED. SNOMED se maneja por conceptos. Ahora, tiene muchos conceptos, tiene problemas, antecedentes personales, antecedentes familiares, alergias, vacunas, todos los que están acá, pero nosotros utilizamos 2 de estos casos, que son los problemas y diagnósticos, para lo que es la guardia y internación, y los procedimientos para la parte de cirugía. Para esas búsquedas utilizamos un estándar que da el Ministerio de Salud, que ya nos construye el lenguaje SL que nos da esa búsqueda. Esta es la estructura de SNOMED City. La estructura es muy compleja, ya que tiene conceptos, esos conceptos contienen varias descripciones, y esas descripciones tienen términos que son adecuados y términos que son menos adecuados. Obviamente la búsqueda de SNOMED siempre nos devuelve los conceptos mejor definidos y después se pueden utilizar otros. Además tiene relaciones con otros conceptos y además de eso tiene sinónimos. Con lo cual la búsqueda es compleja, pero devuelve toda la información que uno necesita. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que vemos un identificador de un concepto y todas las descripciones que esto contiene. Por ejemplo, el infarto de miocardio es la descripción completa, pero también el infarto cardíaco, el infarto de miocardio, el ataque al corazón, el IM, también son sinónimos del infarto de miocardio. Entonces, cuando uno busca IM, trae infarto de miocardio y nos trae la descripción completa. Estas son las preferidas y las aceptables. En base a esto, armamos todo nuestro buscador de SNOMED y lo que logramos es que haya una transición suave entre el CIE-10 y el SNOMED. El 1 de julio del 2022 switchamos de SNOMED, de CIE-10 a SNOMED, y la gente no notó nada más que el cambio de la búsqueda. O sea, así de sencillo fue como lo logramos. Por ejemplo, les voy a mostrar acá una búsqueda de diagnósticos. Por ejemplo, HTA nos trae hipertensión, trastorno hipertensivo, diabetes. Como pueden ver, trae muchas descripciones. Y algo que nos comentaban los médicos que no podían, por ejemplo, codificar con el CIE-10 era la bronquiolitis, porque no existía ese término en el CIE-10. Y es algo que, por lo menos en invierno en pediatría, es bastante común. Y también lo que tiene la base de datos del SNOMED es, aparte de sinónimos y los últimos términos, se puede escribir en inglés y también nos trae los resultados correspondientes. Eso lo hicimos para diagnósticos en la parte de urgencias, emergencias e internación, y lo mismo para los procedimientos, lo cual nos da una facilidad de codificar, que es muy útil porque podemos llegar hasta un nivel de la codificación de los procedimientos que nos dice si, por ejemplo, es un reemplazo total de columna cementada o es una reparación de un hombro derecho, con lo cual tenemos una calificación totalmente amplia para exactamente poder codificar los procedimientos que necesitamos.
Bien, como decíamos, lo que buscábamos en un principio, el objetivo principal de este proyecto era poder mejorar nuestra codificación, poder saber qué tipo de pacientes estábamos recibiendo a través de la guardia, qué tipo de diagnósticos estábamos internando y qué procedimientos estábamos realizando en nuestro centro quirúrgico. Como dijimos al principio, la mejora esperada era poder tener esta precisión de datos que no contábamos. En este caso ahí les estamos compartiendo una estadística de junio, julio, agosto y septiembre de codificación con CIE-10 en 2021 contra codificación SNOMED en 2022. Claramente, cuando teníamos CIE-10, consulta no especificada, estaba rankeada top 1, y si ahora miramos en SNOMED, el tipo de codificación permite una mayor apertura y una mayor precisión, con lo cual estamos ya adoptando guías clínicas para la atención en guardia, porque tenemos muy bien identificado qué tipo de paciente está ingresando. Estamos ya incorporando estándares en la atención y podemos diagramar mucho mejor el uso de los recursos, tanto en quirófano, en internación, o en los diferentes servicios donde estamos codificando. Insistimos, si bien en un principio no era un proyecto fácil, porque no había mucha experiencia en la implementación de un servidor, o por lo menos no conocemos, valió la pena. Los invito a que se sumen y que, por supuesto, el que tenga dudas o se esté embarcando en un proyecto similar a este, nos puede escribir, nos puede contactar para que por lo menos contarle cómo fue nuestra experiencia y cuáles fueron los problemas y cómo lo fuimos resolviendo. Que bueno, esperamos haber estado correcto con los tiempos y con el contenido. Bueno, si tienen consultas o preguntas. Muchas gracias. Las hacemos al final de las charlas. Bárbaro. Las preguntas, si les parece. Bueno, muy buena charla, muy buena experiencia, la verdad que súper interesante y tengo algunas preguntas para hacerles luego. Ahora pasamos a la siguiente exposición, siguiente experiencia. El ingeniero Manuel Pena, de Guru, nos va a contar sobre un proyecto de toma de decisiones operativas en quirófano basada en datos. A ver si podemos hacer la transición. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ahora vamos a hacer... Necesitaría que Manuel o Claudio dejen de compartir. Ahí está. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto, Manuel. Bueno, te esperamos, vemos cómo es. Perfecto. Bien. Ahí inicio los minutos para estar en tiempo y les pido disculpas si hay ruido de fondo. Estoy cerca de uno de los clientes de Guru y entré en un café, así que por ahí hay un poco de ruido de fondo. Disculpen. Bueno, desde ya muchas gracias por invitarnos a participar de esta sesión. Y quería aprovechar estos minutos para contarles cómo venimos trabajando dentro de Guru en lo que es toma de decisiones operativas en quirófanos basadas en datos. Tomando lo que decía Ariel en su presentación, creo que hay un proceso de cambio cultural muy grande siempre en todo lo que es tomar decisiones basadas en datos. Así que creo que va de la mano de se venía hablando. Para la experiencia está con nosotros también Beatriz Garavito de Swiss Medical Group, que nos va a contar de primera mano cómo fue esta experiencia. Bueno, pasando un poco algunos de los puntos para que tengan en cuenta qué vemos nosotros en Guru. Vemos que lo que respecta a gestión de tiempos, en promedio los pacientes esperan más de una hora para realizarse alguna práctica médica antes de ser operados, y los profesionales de la salud pasan alrededor del 70%
de su tiempo realizando tareas administrativas. Generan con cada paciente que pasa por un evento o por un itinerario a través de un prestador. Puede generar hasta 7.000 puntos de datos. ¿Está bien? ¿Qué pasa hoy en Latinoamérica y cuál es la situación que vemos y la oportunidad que hay? Solamente el 50% de la población tiene acceso al sistema de salud y hay un alto costo para poder extender las capacidades del sistema, donde los principales costos son justamente administrar o gestionar este sistema. Entonces es una necesidad, es un imperativo que la operación se vuelva más costo eficiente para lograr tener un sistema más accesible. ¿Está bien? ¿Qué vemos hoy con los clientes? Están en distintos estadios las organizaciones de salud, algunas tienen datos, pero no los pueden usar porque están en archivos físicos o están en servidores que son difíciles de acceder o son datos que no están limpios. Hay otros que tienen información en algunos tableros, pero en distintos silos y no pueden cruzar entre distintos departamentos, como ahí veía que había alguna pregunta de cómo cruzar datos de quirófano con terapia intensiva, por ejemplo, o con imágenes o emergencias. Y después otros que ya están un poco más avanzados, donde hacen reportes a partir de los datos y los distribuyen, pero muchas veces es una cantidad excesiva de información que no llega nunca a servir para tomar decisiones. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros creemos es una gestión basada en evidencia, donde la clave acá, para poder mejorar, y esto se toma no solo en salud, sino en cualquier tipo de empresa, es desarrollar una mentalidad crítica. Y es preguntar, cuando voy a tomar una decisión, ¿cuál es la evidencia que tengo para realizar esto? ¿Está bien? Perdón. Entonces lo que buscamos desde URU es poder transformar el sistema de salud a través de la explotación de los datos para hacerlo de manera eficiente y accesible para poder potenciar no solo el bienestar de los pacientes y que reducir sus tiempos, sino de los profesionales para reducir el tiempo dedicado a las tareas administrativas como mencionábamos en un principio. Lo que hacemos es tomar la información de distintos sistemas, como pueden ser el sistema de información hospitalario o GIS, el sistema de información radiológico, el PACS, que es el sistema de información de imágenes, de archivo y almacenamiento y distribución de imágenes, u otros como podrían ser de laboratorio. Lo llevamos a la nube de URU, donde se normalizan y se limpian esos datos, y de ahí generamos una analítica en la nube que, junto con nuestro equipo de trabajo de Customer Success, logramos hacer sprints de mejora, donde realizamos recomendaciones que pueden ir vía mensajería, WhatsApp o mismo en la plataforma, el explorador, que van a disparar sprints de mejora. Y luego medimos ese impacto y lo documentamos. ¿En qué áreas podemos ayudar? En los tiempos de servicio, cómo mejoramos tiempos de una cirugía o cómo los estimamos mejor, que va a ser el caso que vamos a ver. ¿Cuál es la tendencia de aumento de costos de una cirugía? Si estoy siendo productivo comparado con otras instituciones similares a la mía. ¿Cómo afecta mi agenda de centro quirúrgico a la rotación de camas? Lo que comentaba Ariel de su experiencia en el principio de la sesión. ¿Cuál es el retorno de la inversión de un equipo nuevo en imágenes, por ejemplo? O qué cantidad de enfermeros o instrumentadores quirúrgicos podrían necesitar por turnos basado en la demanda de cirugías que voy a tener en el centro quirúrgico. Estos son algunos de los casos que podemos ayudar desde URU, y en particular nos queríamos detener los próximos 5 minutos para comentarles, y ahí Betty te pido que actives tu cámara si podés y tu micrófono por lo menos, para escucharte. Yo doy la introducción nomás. Venimos trabajando con Suiza hace varios años y nos propusimos poder reducir el error de estimación en los procedimientos quirúrgicos, tanto en la Clínica de Maternidad Suiza Argentina como en el Sanatorio Agote, los dos aquí en Buenos Aires. Betty, ¿nos escuchas? ¿Podés hablar? Sí, hola, buenas Ahí está. tardes a todos. No sé si se ve la cámara, pero bueno, la tengo activada. Te vemos. Bueno, básicamente estamos trabajando con Guru hace unos años y arrancamos justamente en esta parte que era como un punto que teníamos a mejorar, que era en cuanto a la programación quirúrgica, el tiempo quirúrgico que utilizaban determinados médicos.
y que, digamos, en la programación nos provocaba una demora muy grande o el alto costo de poner recursos para poder cubrir esa falencia, ¿no? Entonces, a través de Uru, con el uso del estimador, elegimos 20 profesionales para poder trabajar. Guru, digamos, toma la información de una carga que se hace previamente en el quirófano, y esa carga que se hace previamente en quirófano después la traduce en un tiempo, y esa traducción después nos daba una estimación de cuánto podía tardar un médico entre una u otra cirugía. A través del equipo de customers nos evaluaron, digamos, el tiempo que podía llegar a tardar, y en el análisis de esos 20 profesionales logramos mejorar casi en un 40%, digamos, el tiempo que teníamos de atraso de este tipo de cirugías, ¿no? La realidad es que para nosotros fue exitosa, digamos, poder contar con esta herramienta, sobre todo porque también nos permitió, digamos, poder hablarlo también con los médicos, ¿no? O sea, el médico te decía, yo tardo, no sé, 1 hora, y entonces a través del dato le pudimos evidenciar que no tardaba por ahí 1 hora en el tiempo quirúrgico. Así que, digamos, nos ordenó en cuanto a lo que tenía que ver con el agendamiento. Obviamente seguimos trabajando con ellos para poder ordenar el resto de los equipos, pero bueno, como primeramente arrancamos con 20 profesionales, que fue como para poder tener un margen de ver si nos funcionaba o no nos funcionaba la herramienta. Entonces, bueno, agradezco que me hayan permitido poder contarles un poco esto. Gracias, Betty. Y acá quería remarcar 2 puntos muy importantes. Y es, por un lado, que este tipo de casos lo que permite es que, así como decíamos al principio, gestionar basados en datos o en evidencia, que los profesionales empiecen a creer en los datos, porque muchas veces ponen por encima su propia experiencia a los datos, y los datos hablan, ¿no? Entonces, creo que es clave, y ahí te pregunto, Betty, si a vos te pareció que a partir de mostrarle esto y mostrar esta reducción, los profesionales empezaron a confiar más en esas estimaciones, más allá de lo que ellos decían, no, yo voy a tardar menos de lo que me dice o más, etc. Sí, generó un cambio de cultura en el médico, en el cirujano, o sea, generó como un cambio justamente de entender, digamos, que por ahí su percepción no era objetiva. Entonces, eso también, por eso digo, nos permitió como todo un cambio de cultura, esta gestión basada en datos, ¿no? Bien, clarísimo. Y creo que seguimos en la línea, y después en la discusión me parece que lo podemos ahondar entre todos, pero yo creo que hay 2 etapas muy claras que yo veo, que es un cambio cultural en cómo se manejan, cómo se utilizan los datos, porque hoy tenemos una sobredosis de datos, no solamente en el ámbito laboral, sino en el personal. Entonces, cómo utilizamos esos datos, y por el otro lado, poder conseguir que los datos nos hablen y nos den información accionable, ¿está bien? Eso es a lo que seguimos trabajando día a día nosotros, para poder tener no solamente un pantallazo, una acción descriptiva, sino una acción prescriptiva de qué hacer con eso, ¿no? Por eso seguimos trabajando, por ejemplo, con Betty, en decir, bueno, si estas son las cirugías y este es el personal, me va a faltar personal en tal o cual día, dependiendo de la oferta y demanda en la agenda quirúrgica, ¿está bien? Así que bueno, con esto cierro para dar paso a lo siguiente, solo para que sepan, en Uru ya estamos trabajando hace más de 3 años y contamos con más de 200 usuarios activos y más de 10 millones de puntos de datos en 30 hospitales en 6 países distintos. Así que felices de estar acá contando nuestra experiencia y abiertos a cualquier consulta que tengan. Desde ya, muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel, Beatriz, a cada uno. Las primeras preguntas son de los participantes. La primera pregunta es para Ariel Lanza. Espera que la encuentro. Ariel, acá hay varias preguntas. Una es si ustedes utilizaron alguna plataforma ágil para implementar esta mejora que hicieron. Estás muteado. Te decía, perdón, no específicamente, no usamos metodologías ágiles, digamos, lo que hicimos fue básicamente invertir tiempo en escuchar, en entender cuáles eran las necesidades de Sanatorio Bernal, en empezar a mostrar, digamos, alternativas a esas necesidades y a generar consensos amplios en todos los niveles de la organización. Muy bien, buenísimo, muchas gracias. Para los licenciados Manuel Rocha y Beltrame, una pregunta, dice si hay alguna posibilidad de relacionar los diagnósticos por SNOMED con los costos de estas prácticas y de los diagnósticos. Nosotros hoy no lo tenemos relacionado, pero sí se podría, no hay ningún problema. Lo principal, como en casi todo sistema, es primero tener la precisión de datos de qué tipo de pacientes estoy recibiendo, para luego poder tomar decisiones respecto a esto. Nosotros hoy no lo tenemos relacionado aún, pero sí se podría sin ningún problema. Bien, buenísimo. Todavía no tengo preguntas para la última. Beatriz, ¿qué, digamos, de la experiencia que has dado sobre la mejora, digamos, de la productividad en quirófano, ¿has visto que algunos tipos de cirugías son más fáciles de programar que otras? En realidad, digamos, por ahí los procedimientos son los que son más fáciles de programar, que son los más, digamos, que son los más cortos, ¿no? O sea, tipo, no sé, una extracción de una lesión de piel, una endoscopía, quizás esos son los que son más fáciles de programar y que por ahí son más fáciles de estimar, porque tenés la experiencia, digamos, del campo, ¿no? Pero nosotros la realidad es que lo utilizamos más en otros tipos de cirugías que eran más difíciles de predecir desde el campo. Por eso nos apoyamos en Guru, digamos, ¿no? Cuando empezamos a armar las estimaciones. O sea, las estimaciones las hicimos más con cirugías un poco de otra envergadura, sobre todo porque las que son de nebus y que son endoscopías, o sea, digamos, los que trabajamos en quirófano, tenemos claro, digamos, cuánto tiempo más o menos puede llegar a durar. Y el problema te pasa por ahí cuando cirugías un poco más largas, o sea, no sé, una colecistectomía laparoscópica, no sé, una cirugía cardíaca, digo, ¿no? Entonces, un poco nosotros nos apoyamos en Guru justamente para trabajar con esas tipo de cirugías que tenía un costo a nivel tiempo quirúrgico y a nivel recurso humano, ¿no? De las instrumentadoras que íbamos a necesitar para ese tipo de cirugías, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a quienes levantaron la mano. Ahí estaba viendo a Andrés Torn, levantó la mano. Andrés, ¿puedes hablar? A ver si... Escucha. ¿Me oyen, verdad? Sí, sí. Hola, Simón, ¿cómo estás? Muy bien. Quisiera hacer un pequeño comentario sobre la presentación que hizo Ariel. Trabajar en el flujo de pacientes pavimenta el camino hacia una mejor atención, hacia la calidad y a la seguridad de los pacientes. Trabaja el paradigma de que los pacientes reciban los cuidados necesarios en el momento adecuado y en el lugar apropiado. Y claramente, en la presentación de Ariel y en nuestra experiencia allí, se vio la relación que existe entre la inversión y el impacto. Piensen que además de las horas de consultoría y de las horas de trabajo del personal,
el tablero Kanban que mostró Ariel no requirió de ninguna inversión extraña en software o de gran cantidad de equipos. Eso es una etapa que sigue después. Era una chapa de 2 metros por 1,50 metros, con un montón de imanes que se movían en el tablero mostrando el flujo de los pacientes. Y el impacto, reducir la estadía promedio en un día en un hospital de 120 camas, es el equivalente a construir 17 o 20 camas. Es el equivalente a construir un piso más de internación. Sí, la verdad que un impacto notable y bueno, la inversión, digamos, que hizo el sanatorio pareciera ser accesible, ¿no? Para muchos sanatorios. La mayor inversión fue disponibilizar el recurso, y la decisión más importante cuando establecimos los acuerdos iniciales con la alta dirección del conjunto de empresas fue que para todo el mundo eso era una política institucional. Y se disponibilizó el tiempo para integrar los equipos de trabajo. Esa fue la mayor inversión. Genial. Gracias, Andrés. Le doy la palabra a Ana Nigro, que también levantó la mano. Ana, ya puedes hablar, si querés. Ana. A ver si... Bueno, mientras Ana se desmutea, les hago otra pregunta ahora para Ariel. El staffing flexible, si puedes contarnos qué significa, qué es. Bien, habitualmente los staff de los hospitales están pensados son fijos, o sea, pongo, no sé, 4 médicos a la mañana en la guardia y 3 a la tarde. Pocas veces se machea, digamos, la demanda con la capacidad de atención, y menos veces se machea en tiempo real. Estos tableros en tiempo real de capacidad-demanda lo que tratan es de identificar eso, excesos en la demanda a un servicio en tiempo real. El staffing flexible en realidad son 2 conceptos. Uno es poder asignar personal en forma flexible, como por ejemplo tomar médicos de piso que vayan a atender a la guardia. Parece medio raro, pero se podría hacer. Basta con generar el consenso institucional. Y el otro concepto es cambiar modalidades de atención. O sea, por ejemplo, poner más médicos a atender a los pacientes más leves, o cambiar el proceso de acceso de los pacientes que tienen un ESI 3 o ESI 2. A eso se denomina, digamos, el staffing flexible, es a poder obedecer a cambios en la demanda en tiempo real, cambiando las modalidades de atención y la cantidad de profesionales asignados a la tarea. Gracias, Ariel. La siguiente pregunta es para el grupo IADT. Les preguntan acá cuál fue la diferencia, que ustedes notaron, la mayor diferencia de cambiar del CIE-10 al SNOMED. Bueno, tenemos una mejor clasificación de las enfermedades. Antes, muchas cosas que no encontraban para clasificar, les ponían consulta no especificada, porque no encontraban la forma correcta de encontrar el diagnóstico, o ponían diagnósticos que eran aproximados a lo que tenía el paciente. Eso nos dio una gran flexibilidad para codificar, y están codificando con el diagnóstico correcto. Eso se notó mucho en las estadísticas que armamos para la dirección médica, que nos dijeron, cambió notoriamente el diagnóstico, porque ahora me están codificando las cosas como corresponde, y no con un diagnóstico aproximado porque no tengo la forma de codificarlo con el CIE-10. Eso fue muy notorio, y la dirección médica agradeció que pudiéramos hacer este cambio, porque se notó muchísimo el cambio, sobre todo con el diagnóstico, y el diagnóstico de ingreso a internación y el diagnóstico de 24 horas. Una cosa es el diagnóstico de ingreso y otra cosa es el diagnóstico de 24 horas, cuando ya tenemos el real de por qué el paciente está internado. Eso fue fundamental para definir
las estadísticas que armamos en cuanto a los diagnósticos. Cambió muchísimo la certeza del diagnóstico que tenemos. Como dice Claudio, en realidad lo más poderoso es la forma de búsqueda. CIE10 tenés que buscar por la forma en que está escrito en CIE10 para poder encontrarlo. Y hay muchos diagnósticos que en CIE10 no existen, como podía ser la bronquiolitis. No existe bronquiolitis como un diagnóstico de ingreso en la guardia pediátrica. SNOMED, por la estructura que tiene y poder buscar por sinónimos o por siglas, hay un médico que busca por siglas, hay otro que busca por infarto, otro que busca infarto cardíaco, otro que busca, digamos, lo más poderoso es la forma de búsqueda que tiene. El médico lo escribe de diferentes formas y va a llegar a la codificación correcta. Con lo cual, ese es el gran cambio y lo que permite que finalmente la codificación sea la correcta. Perfecto, muchas gracias. Tengo ahora preguntas para Uru y para Beatriz. Les voy a hacer 2 preguntas consecutivas porque la anterior vuelta no había preguntas de la audiencia. La primera pregunta es, ¿por qué ustedes hablaron de procedimientos de cirujano, pero no tuvieron en cuenta lo que es el procedimiento de anestesia? ¿Fue así? Ahí estoy, perdón. Sí, a ver, obviamente que el punto es un muy buen punto de la pregunta. El anestesista impacta considerablemente en el tiempo de un procedimiento, de una cirugía. En una primera etapa se toma completo, pensando en un grupo médico, o sea, para hacer un tipo de procedimiento se contempla el tiempo de inicio a fin de cirugía, y eso ya contempla ahí adentro la anestesia. Hay planes para poder separar eso, para poder entender también los pares, ¿no? El par cirujano con anestesista, puede ser que cuando hay un cirujano A con un anestesista A, B, tardan más que cuando otro cirujano es el mismo anestesista. O sea, se pueden hacer varias opciones, pero hoy lo que contemplamos es el tiempo completo de la cirugía, contemplando también la inducción en la anestesia. Está contemplado dentro del procedimiento. No sé si eso contesta la pregunta. Claro. Es la siguiente. Para la neurocirugía o la cirugía vascular. Perdón, se me cortó. ¿Cómo es la pregunta, perdón? ¿Se asignaron días específicos para la neurocirugía o la cirugía vascular? Sí, nosotros trabajamos mucho con varios de nuestros clientes en lo que es asignación de bloques quirúrgicos. Y esos bloques quirúrgicos lo que permiten es que una especialidad, un grupo médico, un médico en particular, tenga asignado una agenda, en algunos lugares se llama stand-by, reserva, pero es un espacio en agenda donde todavía no está definido quién va a ser el paciente y cuál va a ser el tipo de cirugía, pero se le reserva y se genera un bloque quirúrgico. Entonces, el médico puede ir, o el grupo médico puede ir armando su agenda a futuro y tener mayor previsibilidad y saber que, por ejemplo, neurocirugía va a estar en el quirófano 2 los martes de 8 de la mañana a 14 horas. Entonces ya tiene un espacio reservado. Y eso, obviamente que no puede estar el 100% de la agenda reservada en bloques porque hay emergencias, porque hay inesperados, pero eso lo que permite es aumentar la utilización del quirófano y que no queden espacios libres porque no se utilizaron cuando por ahí había una demanda insatisfecha de otros grupos médicos o de otros cirujanos que necesitaban operar y no tenían espacio. Así que nosotros consideramos que tiene que haber un mix entre bloques quirúrgicos y espacios libres en agenda. Entre el 60 y 70% asignado a bloques y el resto a agenda libre. Muy bien, muchas gracias.
Betty, Sí. no sé si querés agregar algo más, perdón, de tu experiencia del otro lado, ¿no? No, tal cual, es así como lo planteas, y sí, nosotros habitualmente, digamos, tenemos designado un quirófano para determinadas cirugías, o sea, y se asigna el quirófano, el procedimiento, y de esa manera, digamos, hacerlo como más ordenado. Pero eso ya lo hacíamos digamos, en la práctica, ¿no? O sea, en la diaria. Y bueno, cuando empezamos a usar el tablero quirúrgico con Guru, ya, digamos, lo establecimos como regla. Buenísimo. Genial. Unas últimas preguntas. Tengo una pregunta para Ariel. Creo que lo habías mencionado, pero ¿nos puedes contar de vueltas cuáles son los perfiles que forman parte del centro operativo? ¿Qué estaba? ¿Admisión, médicos cirujanos? ¿Quiénes Sí. forman parte de ese grupo? A ver, reitero, lo más importante es que haya un acuerdo institucional en todos los niveles de la organización. Eso es el paso fundamental. Después, son personas que tienen que tener la capacidad de generar confianza, empatía y liderar equipos que son diversos, porque están los administrativos de quirófano, los administrativos de admisión, enfermería, camilleros, equipos de limpieza. Pero cuando hay una noción institucional de que se trabajan los procesos, de que el flujo del paciente es un concepto a tratar, de que hay un servicio que se llama centro de operaciones, de que los pedidos se vehiculizan al servicio, y que es el servicio de operaciones el que hace los pedidos, ahí empieza a suceder, digamos, que se empiezan a destrabar las cosas. Las personas son personas asignadas a distribuir las tareas. Después concurren a estas reuniones operativas, a estos huddles que decimos, concurren médicos, concurren los responsables de áreas cerradas, concurre, digamos, gente de quirófano, administrativos. Ahí se reúnen todos, la idea es hacer reuniones cortitas, donde básicamente se cuenta qué disponibilidad tiene cada sector y qué demanda tiene cada sector, siempre haciendo foco en las altas como estrategia pool del sistema, digamos, de flujo de un hospital. Bien, muchas gracias, Ariel. Una última pregunta para el día de té. ¿El sistema SNOMED está disponible en otros países? Sí, es un estándar mundial. Fue creado en Inglaterra, en Reino Unido, y está disponible para todos los países y para varios idiomas. En nuestro caso, usamos una adaptación que provee el Ministerio de Salud, que lo hace público y que sube las actualizaciones para estar, digamos, más regionalizado a lo que se utiliza en la Argentina, pero sí está disponible para varios países. Bien, muchas gracias. No, nada. Y la última pregunta para el grupo Guru y Beatriz Gravito es de Antonio Pérez Sánchez. A ver si entendí bien la pregunta. Se las leo como está acá. Pregunta: si se tomó el tiempo como una mejoría en cuanto a tiempo quirúrgico, pero estos datos se tomaron desde el ingreso del paciente a la institución. ¿En qué principio se habló de ese tiempo perdido? No sé si se entiende la pregunta. Bien. O Antonio. Si entiende la pregunta, a ver si Antonio nos puede explicar, no sé si Antonio, se puede... si te damos el micrófono, si querés darnos... Ahí puso igual si el tiempo de espera prequirúrgico se mejoró. Okay. Directamente nosotros no estamos midiendo, o sea, como es bastante complejo medir desde que entra el paciente y van por distintos sistemas a veces, lo que sí creemos es que nosotros mejoramos el tiempo de espera, porque al tener mejor estimación de cuándo va de cuánto va a durar la cirugía, se evita tener demoras en el resto de las cirugías. Entonces, por ejemplo, un paciente tenía una cirugía a las 2 de la tarde, pero desde el inicio, todas las cirugías que estuvieron desde la mañana,
se fueron demorando 15, 20 minutos cada una y la de las 2 termina empezando a las 4, el paciente tuvo que esperar 2 horas más de las que iba a tener que esperar en un inicio. En cambio, si las cirugías salen según la estimación, según el análisis y definición de nuevos turnos horarios, deberían terminar en el tiempo estimado, y ahí entonces el paciente de las 2 de la tarde va a tener su cirugía lo más cercano posible a las 2 de la tarde. O sea, si respondo, no medimos todavía los tiempos desde el ingreso del paciente, pero sí indirectamente mejoramos su tiempo de espera al poder realizar en tiempo y forma la cirugía cuando estaba agendada. Gracias, Manuel. Muy claro. Bueno, creo que estamos para dar por finalizar esta parte de la jornada.